Bien, muchachos, vamos a continuar. Estábamos viendo en la clase anterior los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. Habíamos empezado a ver, por ejemplo, que cuando circula corriente eléctrica por un conductor, este es un conductor, es un tramo de un conductor eléctrico, está transportando una intensidad de corriente eléctrica en ese sentido. Y ya habíamos comentado que alrededor de todo el contorno del alambre se va a generar un campo magnético que, utilizando la regla de la mano derecha, si señalamos con el pulgar la dirección de la corriente, los otros 4 dedos estarán indicando la dirección del campo magnético. Aquí está indicado el campo magnético B, que está formado por las líneas de fuerza en ese sentido. Y para poder calcular el campo magnético en cualquier punto cercano a un conductor con corriente, ejemplo, este punto P, si deseamos saber cuál es la inducción magnética en el punto P a una distancia R, esta es la distancia R. Vamos a usar esta ecuación siempre y cuando el conductor esté en el aire o en el vacío. Vamos a usar esta. Por eso tenemos esta vez subíndice 0, porque vamos a considerar que está en el aire o en el vacío. Es la permeabilidad magnética del aire vacío por la intensidad de corriente sobre 2 veces pi r. Esta ecuación ya la habíamos demostrado en la clase anterior, ¿sí? Y aquí también podemos observar esta situación. Sabemos que mu0, la permeabilidad del aire absoluta, es 4pi por 10 a la menos 7. Y si sustituimos este mu0 por 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2pi r, podemos cancelar los números pi. Podemos dividir 4 entre 2 y nos queda 2 por K por I sobre R. Esta ecuación también la podemos utilizar siempre y cuando el conductor con corriente esté en el aire. Para el caso en el que el conductor estuviera en otro medio diferente al aire, vamos a utilizar la permeabilidad relativa del nuevo medio o sustancia donde esté sumergido el cable por la permeabilidad absoluta del aire, por la corriente. Es decir, solamente lo único que vamos a agregar es que vamos a multiplicar la permeabilidad relativa del nuevo medio, que va a ser diferente al aire, y de esta forma podemos calcular la inducción magnética para otro medio diferente al aire. Es decir, la inducción magnética en un punto cercano a un alambre con corriente eléctrica. Bien, esto ya lo habíamos visto y es una introducción para este otro caso. El mismo conductor supongan que lo vamos a doblar en forma de circunferencia, es decir, vamos a doblarlo de manera que el alambre describa una circunferencia, y vamos a observar que si le hacemos conducir corriente eléctrica, pues va a generar el campo magnético, como ya lo habíamos comentado. Pero aquí vamos a observar que puesto que el campo magnético alrededor del cable es constante en toda la longitud del alambre, vamos a observar que en el centro de la espira, que por cierto esta forma del alambre le vamos a llamar espira, es está en forma de circunferencia, y vamos a observar que la mayor parte de líneas de fuerza de campo magnético se van a concentrar en el centro de la espira. Aquí es donde vamos a tener una mayor densidad de flujo magnético, que también le llamamos inducción magnética, ¿sí? Y para cuantificar o para calcular la inducción magnética en el centro de una espira, vamos a utilizar esta ecuación. Siempre y cuando la espira esté inmersa o esté sumergida en aire, por eso tiene el subíndice 0, la B, la inducción magnética en el aire para una espira es esta ecuación, es la permeabilidad magnética del aire por la intensidad de corriente que circula por el conductor sobre 2 veces R. ¿Qué es R? En este caso R sí representa el radio de la espira, puesto que la espira es circular, el radio será esta magnitud, y este precisamente es el radio. Vamos a ponerlo aquí, R es el radio de la espira, ¿sí? Y desde luego tiene que estar dada en metros en el sistema internacional, ¿sí? Y con esta ecuación, repito, vamos a calcular la inducción magnética en el centro de una espira, ¿sí? Anótenla.
Ahora, para el caso de que la espira no estuviera en el aire, que estuviese en aceite, en cualquier otro medio diferente al aire, lo único que vamos a agregar es que la inducción magnética la vamos a calcular multiplicando la permeabilidad relativa de ese nuevo medio por la del aire, por la intensidad de corriente sobre 2 veces R. ¿Sí? Es decir, para un medio diferente, es lo mismo que acá, nada más aumentamos o multiplicamos por la permeabilidad relativa. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando no solamente es una sola espira? Es un agrupamiento de espiras que, por cierto, le vamos a llamar bobina o solenoide. Pues lo único que hay que hacer es que la inducción magnética que se obtiene de una espira la vamos a multiplicar por el número de espiras que tenga la bobina, perdón. Entonces, pues es prácticamente la misma ecuación, solamente que vamos a agregar el número de espiras que tenga el agrupamiento, el enrollamiento. ¿Sí? Entonces, si la bobina o solenoide está en el aire, pues vamos a utilizar esta ecuación, mu0 por I sobre 2R, pero multiplicada también por el número de espiras. Entonces anoten aquí, inducción magnética en el centro de una bobina. ¿Sí? Ahora, también podemos calcular la inducción magnética en el centro de una bobina, pero en términos de la longitud de la bobina. Esta es la longitud de la bobina, la simbolicé con la letra L mayúscula. Podemos calcular la inducción magnética en el centro de una bobina siempre y cuando, en términos de la longitud, siempre y cuando tengamos el dato de la longitud. Para eso entonces vamos a utilizar esta ecuación, que es la permeabilidad magnética, la intensidad de corriente eléctrica, el número de espiras que tenga sobre la longitud de la bobina. Entonces anoten inducción magnética en el centro de una espira, perdón, en el centro de una bobina o solenoide, pero en términos de la longitud de esta, es decir, de la bobina, donde esta L es la longitud de la bobina. Entonces anótenlo. Ahora, es lo mismo que ya hemos comentado, si la bobina tiene un núcleo diferente, ¿a qué le llamamos núcleo? Aquí en el centro de la bobina podemos introducir cualquier otro material, por ejemplo el hierro. El hierro tiene una permeabilidad magnética muy alta, muy grande en relación a la del aire, y si introducimos un núcleo de ese material, la inducción magnética va a aumentar muchas veces. Y entonces, si el núcleo de la bobina es diferente al aire, vamos a anotar aquí, a multiplicar la permeabilidad relativa de ese nuevo medio por la absoluta del aire, y la ecuación continúa igual. Solamente la única diferencia, como ya lo habíamos hecho en las otras dos casos anteriores, solamente vamos a aumentar para multiplicar la permeabilidad relativa, es decir, esta misma se va a volver a repetir en este caso. Sí, entonces, para resumir, la inducción magnética en una bobina, siempre y cuando sea en aire, en la ecuación, cuando está en el aire. Y aquí esta es para cuando está en términos de la longitud, y para cualquiera de las dos, si es otro material diferente que está en el núcleo, pues nada más lo vamos a multiplicar por la permeabilidad relativa de ese nuevo material. ¿Sí? Bien, y el último caso es esta forma de bobina. Es un anillo. Puede tener de núcleo un
material diferente al aire, por ejemplo un anillo de hierro, se le hace un enrollamiento de alambre y va a provocar una inducción magnética también. A esta forma de este anillo, que también puede ser aire, puede no haber material dentro, puede ser aire nada más, se le llama toroide, ¿sí? Es un enrollamiento de alambre alrededor de un núcleo que puede ser de hierro, de cualquier otro material que tenga una permeabilidad mucho mayor. Y para calcular la inducción magnética en un toroide, que es esta forma, es decir, está el alambre enrollado alrededor de este anillo y por él corre la intensidad de corriente. Vamos a utilizar esta ecuación, que es mu0 por n, que es el número de vueltas que tenga, por la intensidad de corriente que circula por el alambre que está enrollado, sobre 2πr. Pero aquí importante, esta r es el promedio de las diferencias del radio. Es decir, el anillo tiene un radio exterior y un radio exterior y un radio interior. El promedio de este radio es, pues lo podemos sacar con esta operación. Esta R es el radio menor más el radio mayor dividido entre 2, es decir, el promedio del radio interior y exterior. Y con esta ecuación, pues vamos a calcular la inducción magnética en un toroide. Un toroide, repito, tiene esta forma, ¿sí? Y de la misma manera, si queremos saber la inducción magnética con otro material diferente al aire, pues solamente hay que colocar aquí la permeabilidad relativa del nuevo material, como ya lo habíamos comentado en todos los casos anteriores, ¿sí? Entonces, pues ya estamos en condiciones de realizar problemas donde se nos pida calcular inducción magnética en todos estos casos en las cercanías de un alambre recto con corriente, en el centro de una espira, en el centro de un agrupamiento de espiras, es decir, de una bobina solenoide, y en un toroide, ¿sí? Entonces, en la siguiente sesión ya vamos a empezar a hacer problemas de todos estos tipos, ¿sí? Anótenlo, hagan su apunte y nos vemos en la siguiente clase.